Los medios de comunicación se muestran asombrados por la renuncia de Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI. A continuación veremos el perfil del encubridor más cruel que ha tenido la historia, ya que protegió a cientos de pederastas alrededor del mundo. Cuando joven, el Papa alemán fue miembro de la Juventud Hitleriana. Entre los años 1941 y 1942, Ratzinger, por entonces un adolescente, estuvo en la principal organización del partido nazi para adoctrinar a los jóvenes. En noviembre de 1981, ya ordenado, dirigió la Congregación para la Doctrina de la Fe hasta abril de 2005, durante el papado de Juan Pablo II. Esta entidad estaba encargada de recibir y procesar todos los casos de abuso sexual a menores, pero nunca hizo nada. Dirigió esa organización por 23 años y nunca hizo nada para proteger a los niños en Irlanda, a las niñas en las lavanderías de la Magdalena, a los indígenas de Canadá, en Australia, a los miles de niños abusados en Estados Unidos, en Alemania, en México, en Holanda, en Inglaterra. En este tiempo firmó la actualización del documento Crimen Solicitationis, que protegía a curas y sacerdotes pederastas y además obligaba a las víctimas de abuso sexual a guardar silencio. Recibió varias demandas en Estados Unidos por encubrir a delincuentes pederastas y por obstrucción a la justicia. Nunca fue judicializado por estas. Protegió peligrosos pederastas como Lawrence Murphy en Milwaukee, más de 200 niños sordos violados por él. Roger van Geluwe, obispo de Bélgica, reconoció su maldad públicamente, violó aún a sus propios sobrinos. Hoy retirado, con sueldo, se esconde en el Vaticano. Brendan Smith, centenares de niños en las parroquias de Dublín. John Gigan, en Boston, más de 150 niños abusados. Oliver Grady violó y sodomizó cientos de niños y niñas, incluido un bebé de 9 meses en California. Nicolás Aguilar Rivera, de México, más de 200 niños abusados. Marcial Maciel, de México, nunca se llega a la cifra exacta de abusos. Violó a sus propios hijos. Ratzinger le recomendó retirarse a la vida de oración. Murió y nunca se juzgó. Por poco lo beatifican. Fernando Karadima, de Chile. Historial de abusos cuando era cardenal y aún durante su papado. Abusos en Argentina, más de 500 víctimas de la Iglesia Católica Argentina entre robos de bebés y abusos sexuales. Al menos 4 sacerdotes condenados por abuso de menores. Abusos en Alemania, 990.000 sobrevivientes de abusos claman por justicia. Abusos en Australia, más de 750.000 niños han sido abusados física y sexualmente por curas en Australia. Abusos en Canadá, 280.000 entre abusos y asesinatos a niños indígenas y hasta experimentos psiquiátricos. Abusos en Chile. Abusos en Colombia. En el 2010 fue capturado un clérigo que recibió una condena de 18 años y 4 meses, entre otros. Abusos en España. Una investigación realizada en 1995 por el catedrático de la Universidad Salamanca, Félix López Sánchez, y publicada por el Ministerio de Asuntos Sociales de España, determina que del total de españoles que han sufrido abusos sexuales siendo menores, el 10% asegura que fue abusado por un sacerdote católico. Abusos en Estados Unidos. Un estudio de la Universidad de Chicago estima que hay probablemente más de 670.000 sobrevivientes entre abuso sexual por parte de sacerdotes católicos y robo y tráfico de niños. Abusos en Holanda. Más de 20.000 denuncias impunes todavía. Abusos en Australia datan 840 víctimas. Abusos en Inglaterra. Nunca se sabrá el número de víctimas, ya que han sido muchas. Abusos en Irlanda. Más de 85.000 niños abusados. Robo de bebés en España. Más de 300.000 bebés robados. Robos de bebés en Argentina. Protegió a cardenales como Bernard Law en Boston, quien renunció por su mal manejo del escándalo de abuso sexual del clero en 2002. Obispo Brendan Kominsky, obispo de Ferns,
Irlanda, también dimitió por mal manejo de un escándalo que involucró a más de 100 casos de abuso sexual de menores. Cardenal Roger Mahony, quien hace apenas una semana la Arquidiócesis de Los Ángeles lo ha despojado de toda su actividad pública después de que la Iglesia se viera obligada a hacer públicos los documentos que prueban que el cardenal encubrió a los curas que abusaron menores, trasladándolos de parroquia en parroquia y evitando que acudieran a terapia para que los psiquiatras no pudieran alertar a las autoridades. Cardenal Norberto Rivera Carrera de México, encubridor de pederastas. Tarcisio Bertone, su actual secretario, quien a su vez protegió al cardenal Angelo Sodano, quien mantenía un anillo de pedofilia en pleno Vaticano. Lo que nunca hizo. Nunca se reunió con víctimas de abuso en Irlanda, en México y en Estados Unidos. Nunca entregó a ningún pederasta, siguen escondidos en el Vaticano. Nunca entregó documentos secretos que culpaban a pederastas. Reciente, otro escándalo que debía afrontar. Este es el de lavado de dinero que lo sacó a la luz en 2010, el escándalo del espionaje de Vatilix, donde el presidente del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas, Ettore Gotti Tedeschi, fue investigado por lavado de dinero ilícito por la justicia italiana, que dispuso la incautación de 23 millones de euros. Demandas legales. Más de 300 demandas judiciales como cardenal y bajo su papado han sido hechas solo en los Estados Unidos. Más de 500 víctimas de abusos e indemnización por 660 millones de dólares. En la Arquidiócesis de Los Ángeles. Demanda en Miami. En diciembre de 2004, la Arquidiócesis de Boston aceptó pagar más de 84 millones de dólares para resolver demandas infantiles de abuso sexual que involucran 140 de sus sacerdotes. En mayo de 2011, la Orden de la Iglesia Católica de los Jesuitas ha aceptado pagar 166 millones de dólares a resolver más de 500 casos por abuso sexual de menores contra sacerdotes en 5 estados. Los nombres de los sacerdotes involucrados no han sido hechos públicos. La pregunta es, ¿renuncia porque está cansado? ¿Será que está cansado de encubrir? ¿Cansado de demandas? ¿Cansado de escándalos? ¿Cansado de hipocresía y de maldad? ¿O más bien es una estrategia más de esa corrupta organización que siente pasos de gigante? Los pasos del que le va a destruir. El día de la venganza del Señor se acerca. Estamos siendo testigos y pronto veremos el cumplimiento. A ese sistema inicuo, el Señor, en su llegada, le destruirá con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida.